¿Cómo están, amigos? Espero que se encuentren muy bien. Estamos transmitiendo en vivo en este momento para todos ustedes. Yo soy Marcos Saavedra Velasco, médico infectólogo, ¿sí? Soy peruano y quería conversar hoy respecto a un tema muy importante, un tema que ha acaparado titulares y ha acaparado la atención de muchas personas desde hace una semana aproximadamente, un poquito menos, desde que luego de 20 años se ha reportado en Perú, se ha reportado un caso confirmado de difteria, ¿sí? Además, hoy lamentablemente estamos viendo de nuevo un caso de un fallecido. Bien, entonces ya tendríamos dos casos de fallecidos, ¿no? El de la semana pasada, bueno, el de esta último fin de semana, y el que, según los medios y según lo ha dicho el Ministerio de Salud, lo reportan hoy. Bien, entonces, eh, los invito a todos los que se encuentran en este momento conectados a que puedan compartir esta exposición o esta pequeña reseña que vamos a hacer respecto a difteria. Bien, eh, ustedes se preguntarán por qué he puesto el título, ¿no? Crónica de una enfermedad anunciada. Y en realidad, esta enfermedad tiene mucho que ver con lo que ha estado sucediendo alrededor de nuestro país, en países circundantes, y tiene que ver también con la cobertura de vacunaciones que hemos tenido durante estos últimos tiempos. Este año, lamentablemente, por la pandemia de COVID, las coberturas para inmunizaciones han bajado, están en un porcentaje muy bajo. Y algunas del año pasado, años previos, también han estado en porcentajes muy inferiores a lo que usualmente se espera o son las metas que se tienen, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante, porque luego de que pues, se produzcan estos acontecimientos, se pueden predecir algunos sucesos, ¿sí? Entonces, vamos a escucharlos. Si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede compartirla, puede escribirla para nosotros poder explicarle, ¿sí? Yo sé que la mayor parte de personas tiene dudas respecto a las inmunizaciones o a las vacunas de difteria. Bien, algunos hoy con bastante desánimo me escriben o escriben en las publicaciones que hacemos y nos dicen, ¿no? Hemos ido a vacunar a nuestros menores y pues hemos tenido algún tipo de problemas porque nos han dicho hasta limitada edad y demás. Y sabemos que eso sucede usualmente, ¿no? Sobre todo cuando se priorizan algunos grupos etarios, por ejemplo, los niños, los adultos mayores o las gestantes, ¿bien? Que pues están con pues algún factor de riesgo o que son grupos vulnerables, ¿sí? Entonces, y algunos con desánimo, he ido a que me coloquen la vacuna de difteria en mi posta, pero he tenido algunos problemas. Dicho sea de paso, el 7 y el 8 del fin de semana están haciendo una campaña de vacunación masiva por parte del Ministerio de Salud, eso es lo que he podido leer en los periódicos y los anuncios que se ha tenido, ¿sí? Entonces, si es que alguno tuviera algún tipo de pregunta en este momento, puede hacerle y con gusto le podemos responder. Bien, les invito a que compartan la publicación, que compartan el link para que todos podamos estar informados. Es muy importante que nosotros estemos informados, que nosotros sepamos, porque nuestra salud tenemos que saber que es responsabilidad nuestra, ¿sí?
Muchos culpan al Estado o a las instituciones públicas de cómo está nuestra salud, pero sin embargo no nos damos cuenta que nosotros somos los mayores responsables de nuestra salud, desde cómo comemos, cómo vivimos, si cumplimos con los calendarios de vacunación de nuestros menores hijos o de nuestros familiares, ¿bien? Y otro mito importante, no solamente los niños se vacunan, los adultos mayores y adultos también tienen un calendario de vacunación. Por ejemplo, las personas viviendo con VIH, que usualmente son vistas o son tratadas por mi especialidad, son pacientes que usualmente pues, necesitan algunas vacunas, porque las defensas, los linfocitos están bajos, ¿bien? Y en estos pacientes hay que, de acuerdo a una evaluación previa, el número de células CD4, se tiene que indicar algunas inmunizaciones. Bien, Marta Utrilla, un gusto Marta, espero que te encuentres muy bien. Nos pregunta, doctor, ¿este virus solo afecta a los niños o adultos o también puede hacer complicaciones? Marta, te cuento que la difteria no es un virus, la difteria es una bacteria, una bacteria gram positiva. Bien, la diferencia entre las bacterias y los virus, ambos son microorganismos. Sin embargo, las bacterias usualmente tienen un cuadro un poco más, un cuadro diferente. Bien, hay diferencias clínicas, pero son dos microorganismos que van a tener diferentes tipos de entrada en la célula. Usualmente el virus necesita una célula para vivir, para replicarse. La bacteria no. La bacteria no. Por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, de virus son los coronavirus, o es el virus del VIH, o es el virus del HTLV que ya hemos conversado previamente. Ejemplos de bacteria, por ejemplo, son la bacteria que produce difteria. Un ejemplo de bacteria es el neumococo o la bacteria que produce neumonías. Bien, otro tipo de bacteria, por ejemplo, es la Escherichia coli, que usualmente produce infecciones del tracto urinario. Bien, entonces, por ejemplo, otro tipo de virus, el sarampión es un virus, la rubiola también, ¿sí? El virus de la papera también son virus, ¿bien? Entonces, son diferentes microorganismos. Sin embargo, pueden afectarnos, algunos más que otros. ¿Por qué? Porque la inmunidad y la respuesta a las infecciones se altera conforme pase la edad o se altera conforme uno tenga una comorbilidad. Por ejemplo, usualmente los pacientes que son diabéticos o hipertensos tienen riesgo a hacer algún tipo de infecciones. Al sí mismo, como los pacientes que están viviendo con VIH, tienen riesgo de hacer infecciones. ¿Bien? Asimismo, los pacientes que tienen alguna alteración del tracto genitourinario, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen la próstata grande o tienen alguna alteración anatómica de los riñones, de los uréteres o de la vejiga, tienen predisposición a hacer infecciones del tracto urinario. ¿Bien? Eso que quede un poco claro, por favor. Entonces, vamos a seguir con nuestra exposición. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología. La epidemiología es una ciencia que estudia, bueno, para que ustedes entiendan, epidemias, o estudia el comportamiento de las enfermedades en poblaciones, ¿cierto? Para que lo tengan un poquito claro. Y usualmente cuando hacemos una charla de estas, hablamos de la epidemiología. Pero yo les voy a contar algo. Esta es una noticia de la Organización Panamericana de la Salud del 2018. Y esta es la página web de Perú. Y, por ejemplo, aquí nos decían que las autoridades nacionales estaban reflexionando en el 2018 sobre la situación del sarampión, la poliomielitis y difteria en las Américas. Incluso podemos ver aquí algunas autoridades que hoy día, por ejemplo, han salido en conferencia de prensa, ¿no? Que se encuentran, pues, que son parte de este equipo que trabaja a nivel nacional, ¿bien? Pero ahí vemos, pues, ¿no? Que la reunión sobre la situación del sarampión, poliomielitis y difteria en las Américas logró convocar a diversas autoridades, ¿no? Del sector salud, entre los que se encuentran la viceministra de Salud, ¿no? ¿No? Bueno, el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades del Perú y la licenciada María Elena, directora de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervención Estratégicas Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. O sea, usualmente, anualmente, estas instituciones se reúnen para discutir, pero en ese tiempo estaban reflexionando al respecto, ¿no? Que con frecuencia lo hacen, ¿sí? Entonces, este es un recorte de gestión
de hace 5 días, ¿sí? Es un recorte de gestión de hace 5 días, en el que ya habiéndose reportado el primer caso confirmado de difteria en Perú después de 20 años, nos decía que Perú buscará adquirir la antitoxina contra la difteria, que es parte del tratamiento, ¿bien? En países vecinos. Y lo que tenemos que saber, ¿no? Es que esta antitoxina que se usa para el tratamiento, ¿sí? Es escasa a nivel mundial. Bien, pero lo que nos dice este diario es que Perú buscará adquirir la antitoxina luego de, ¿no? de tener estos brotes. Y hay algo importante, y perdón, no este brote, sino este caso. Bueno, que conformaría un brote porque hace 20 años no se ha reportado ningún caso confirmado de difteria. Bien, entonces, este artículo es interesante del doctor Gotuso, ¿sí? Es un artículo interesante porque nos habla de las migraciones y su impacto que tienen en la salud. Sabemos que hermanos latinoamericanos, suramericanos, han tenido que emigrar a nuestro país por diversas condiciones, diversos índoles, ¿no? Motivos políticos, motivos sanitarios, motivos económicos, etc., etc., etc. Pero las migraciones, como todo en el mundo, pues trae o lleva infecciones. Y esto también ha pasado en alguna época cuando los peruanos tuvimos que emigrar a otros países. Bien, sobre todo porque en nuestro país es endémico de tuberculosis y muchas veces posiblemente algunos compatriotas han podido llevar esta bacteria a otros países, que también se presenta, pero pues eso es posible, ¿bien? Esto no tiene ningún tinte de discriminación ni de otro índole, ¿sí? Es una realidad. Entonces, el hecho de que un grupo poblacional migre de una población de un país a otro implica una carga de salud. Y esta carga de salud implica que va a tener a corto, a largo plazo, un impacto en la salud. ¿Bien? Y aquí en esta carta se advertía de algunas enfermedades que podían reemerger, como son algunas de las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas reemergentes o emergentes por las características del mundo en que nos encontramos están apareciendo luego de tantos años. Una de ellas, las características son los viajes que se tienen. La segunda característica es el aspecto económico y social y las migraciones, ¿no? A veces se van a zonas muy alejadas donde pues hay selva, hay otro tipo de condiciones donde el hombre pues está llegando luego de mucho tiempo. ¿Bien? Entonces, este es algo importante, las migraciones. Y aquí también voy a citar un artículo importante, ¿no? Serologic Immunity to Diphtheria and Tetanus in the United States. O sea, la inmunidad serológica para difteria y tétanos en Estados Unidos. Y es importante, ¿saben por qué? Porque lo que nos dice este artículo es que dentro de sus resultados es que una proporción sustancial de pacientes a los que se les midió anticuerpos contra difteria, pues ya cuando son adultos ya no están protegidos. Es por eso la importancia y la indicación en guías internacionales de que el paciente adulto o el paciente, por ejemplo, usualmente la dosis para la vacunación es 2, 4, 6 meses. 2 refuerzos, 18 meses y 4 años. Se puede realizar otro refuerzo a los 11 o 12 años, pero idealmente luego de ese refuerzo de 11 a 12 años, uno tiene que aplicarse un refuerzo cada 10 años. Y esto no es algo nuevo, ¿eh? Esto es algo que se conoce y que lo sustenta este artículo. Cuestión que pues tienen que considerar nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque al haber una proporción considerable de personas que tienen anticuerpos bajos contra a pesar de haberse inmunizado, es una población que estaría en riesgo. ¿Bien? Obviamente que este artículo se puede analizar de una manera más detallada, pero este no es el motivo de la charla, pero sin embargo lo estamos nombrando. Vamos a hablar sobre el resumen de la situación en las Américas de esta bacteria, de difteria.
En el 2009, Colombia, Brasil, Haití, República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela notificaron casos confirmados de difteria. En el 2020, Brasil, Haití, República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela han notificado casos confirmados de difteria. ¿Bien? Y en esta alerta epidemiológica que emite la Organización Panamericana de la Salud, bueno, cada organización debería ir con un puntito, no tilde, ¿ya? Nos alerta en septiembre de que pues hay casos que se están notificando en las Américas, en nuestros vecinos, Brasil, Venezuela, y más aún esto lo conocíamos ya desde 2019 y de años previos. Es por eso que el 2018 las autoridades se reunían, ¿bien? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, esto es la alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud, ¿bien? Podemos ver la distribución de casos confirmados de difteria según grupo y edad y año de inicio de síntomas en el Brasil, en nuestro país hermano de Brasil. Y vemos cómo los casos, por ejemplo, en el 2010, ¿no? Hubo casos, hubo un mayor número de casos, ¿bien? Y conforme fue avanzando los años, fueron disminuyendo. Pero, por ejemplo, en el 2019 se reportaron casos confirmados en adultos de 30 años a más. ¿Bien? Perfecto. Eso es para más o menos hacernos la idea. ¿Bien? Igual, por ejemplo, los casos sospechosos y confirmados de difteria reportados en Haití, que es otro país que con frecuencia reporta casos confirmados de difteria o casos sospechosos. Y vemos, por ejemplo, que en el 2014, ¿bien? Hubo 2 fallecidos, por ejemplo, en el 2015, 7, en el 2016, 23, en el 2020 van 5, ¿sí? Perfecto. Entonces, no era una situación ajena. Conocíamos que alrededor podía haber difteria o estaba circulando esta bacteria y estos casos. Es más, vemos aquí la distribución de casos confirmados y defunciones según el año de síntomas en Venezuela, del 2016 al 2020, ¿no? Hasta la semana epidemiológica 34. Bien, y vemos, por ejemplo, cómo en Venezuela, en el hermano país de Venezuela, del 2016 al 2020 se reportaban casos de difteria, ¿bien? Y defunciones también. Por ejemplo, en el 2016 hubo 58 casos, con 17 fallecidos. En el 2017, 786 casos, con 103 fallecidos. En el 2018, 775 casos, con 151 fallecidos. Y en el 2019 hubo también casos que se reportaron y fallecidos, ¿no? Que disminuyó su notificación. Perfecto. Entonces, esta bacteria estaba alrededor, estaba en países vecinos, en países hermanos. Bien. Y Perú lanza una alerta epidemiológica. Las alertas epidemiológicas se lanzan cuando, por ejemplo, hay una situación de riesgo. Por ejemplo, para COVID, la primera alerta epidemiológica que se envió fue, si no me equivoco, a fines del año 2019. Y luego se fueron avanzando con alertas epidemiológicas. Ahora, entre hoy y ayer, entre hoy y en la madrugada, se envió una segunda alerta epidemiológica para difteria, ¿sí? Pero lo que nos decía la primera es algo muy importante y esto quiero que ustedes tomen un poco de atención. ¿Por qué? Porque miren, cálculo de número de susceptibles menores de 5 años a difteria y el índice de riesgo. Es decir, ¿cuántos niños menores de 5 años están en riesgo de poder adquirir o de poder infectarse? ¿Ya? Y es obvio que en el 2020 hay más. ¿Por qué? Porque por la pandemia las inmunizaciones o las vacunaciones han disminuido. Y eso ustedes lo han podido ver. En el primer nivel de atención, en los centros, en las postas de salud, no han estado vacunando. Y ha sido por la pandemia, ¿cierto? Entonces, en este momento lo que calcula esta alerta epidemiológica es que 337.754 menores de 5 años son susceptibles, ¿no? Son susceptibles. Bien, y pues nos reporta que no vacunados hay 328.000. Bien, perfecto. Entonces, hay una población que está en riesgo en este momento. Bien. Y esto es algo importante también. Y esto no es cuestión solamente de una responsabilidad del Estado. Bien, es una responsabilidad de las personas también, de los padres de familia a veces, por ejemplo, que son antivacunas o no quieren vacunar a sus hijos. Por eso les decía,
no solamente es el que provee las vacunas, es la persona que pues dice, no, no quiero vacunarme, y listo. Porque obviamente la vacunación es un acto voluntario, o sea, las personas tienen que aceptar para vacunarse. Pero ustedes saben que se prefiere vacunar porque previene muchas enfermedades. Y vemos que la cobertura de vacunaciones, según voces, coberturas históricas de vacunación según tipo de vacuna y edad en el Perú, miren, desde el 2005 hasta el 2020. Es obvio que por pandemia las coberturas de vacunaciones han caído, miren, de lo que el año anterior era 94, 81, ahora estamos en 26, 23, 18. Para BCG, para la vacuna de tuberculosis, para la vacuna de hepatitis B, para la vacuna para polio, la penta, ¿no? Para rotavirus, para neumococo, para influenza. Los refuerzos de DPT, donde está difteria, las coberturas son bajas, 14%, 13%. Y los años anteriores, pues, también esta cobertura, según lo que nos dice Voces, es baja, ¿sí? Es baja. Y esto llama la atención, ¿por qué? Porque usualmente, y esto es lo que hemos visto en los posts anteriores, que les pedíamos a los padres de familia, señores, por favor, si es que ustedes tienen alguna duda de vacunaciones, envíenos su cartilla de vacunación. El niño ya tenía 8 años, 7 años, y no se había puesto el segundo refuerzo de DPT a los 4 años. Y esto correlaciona con lo que vemos acá. Incluso en años previos, 2012, 2013, la cobertura baja, 54, 63, 56%. ¿Bien? Que nos invita esto un poco a reflexionar también sobre la responsabilidad que nosotros tenemos como padres, como ciudadanos y como personas que también tenemos que hacer la parte preventiva. ¿Bien? Entonces, eso es lo que conversábamos al principio, ¿sí? ¿Qué es la difteria? ¿Qué es la difteria? Y sabemos que la difteria es una bacteria, es un bacilo gram positivo, es una bacteria, así como es el neumococo, es una bacteria pequeñita, ¿bien? Y esta infección puede causar enfermedad respiratoria, puede causar enfermedad en la piel, puede causar un estado incluso asintomático, ¿bien? Toda infección, hay personas que son sintomáticas y hay otras que son asintomáticas. Y incluso en determinadas infecciones hay personas que se convierten en portadores, incluso crónicos, ¿bien? Esa es parte de la historia natural de las infecciones. No solo de difteria, no solo de coronavirus, de otras infecciones también que conocemos. Las infecciones, como yo siempre lo digo, viven con nosotros desde que aparecimos acá. Las bacterias están desde millones de años previos a que el ser humano pise la Tierra o que se haya descrito su aparición. ¿Bien? Entonces es algo con lo que vamos a tratar, vamos a convivir toda la vida. Entonces tenemos que ser inteligentes para hacer la parte preventiva. Bien, entonces, en pacientes sin tratamiento, esta infección, según lo reportado, dura de 2 a 6 semanas. En pacientes con tratamiento antibiótico, puede durar en promedio 4 días. Bien, y es una infección sistémica, es una enfermedad sistémica. No solo afecta las vías respiratorias, sino también puede afectar la piel, el corazón, el riñón, el sistema nervioso. Bien, y se produce miocarditis, que es una inflamación del corazón, bien, hasta aproximadamente una semana o 2 luego del inicio de los síntomas, bien. A nivel del sistema nervioso puede producir neuritis o parálisis de algunos nervios. Neuritis es la inflamación de los nervios, para que lo puedan entender, bien. Entonces, lección de esto, difteria es una bacteria que produce infección a predominio respiratorio, pero que puede alterar el corazón, puede alterar los riñones, puede alterar la piel, puede alterar el sistema nervioso. ¿Bien? Perfecto. Con respecto a qué síntomas produce, según nuestra alerta epidemiológica, la primera, tendríamos que tener un poquito de atención, o como popularmente algunos dicen, parar las orejitas, cuando hay un caso probable de difteria. ¿Cuál es la definición de ese caso? Todo caso caracterizado por laringitis, inflamación, de repente la voz está alterada, faringitis, dolor de garganta, o amigdalitis, dolor en las amígdalas, inflamación, y una membrana que se forma ahí en la garganta, una membrana blanca, blanca así con tendencia a ser gris. Y el caso confirmado obviamente es el caso cuando pues se realiza el cultivo, el PCR, ¿no? En el que se puede hacer mediante hisopado. Y por ejemplo, aquí les muestro una imagen de esta membrana que describimos. Membrana que puede encontrarse en la orofaringe
o en la lengua, en la parte posterior, puede encontrarse también en la cavidad nasal, ¿bien? Y poder producir sangrado, ¿bien? O puede extenderse hasta órganos inferiores del tracto respiratorio bajo, porque está descrito, ¿bien? Por ejemplo, acá vamos a poner algunas fotitos más, que son pues reproducidas, ahí está la fuente, pero son muy importantes. Miren aquí, por ejemplo, en esta fotito, cómo están formadas estas membranas blancas, ¿bien? Son membranas blancas que están aquí. Esto produce, aquí están las bacterias y están las toxinas que estas bacterias producen, ¿sí? Y aquí también podemos ver cómo en la laringe, en la faringe, también pueden presentarse estas membranas. Bien, esto es una de las características que pues identifica tanto a esta enfermedad difteria, que se puedan formar membranas. Y también en el cuello puede haber lesiones descamativas o puede haber el llamado cuello de búfalo, ¿bien? Que también se puede formar y que es por inflamación de los ganglios o los ganglios adenopatías que se encuentran a nivel cervical, ¿bien? Ahí las podemos tener, ahí las pueden ver ustedes. Bien, y también, como les mencioné, que es una enfermedad sistémica, puede producir lesiones en la piel, como por ejemplo esta que están viendo en este momento. Aquí la pueden ver. Es una úlcera. Usualmente se describe que previamente hubo un traumatismo en la piel, pero también puede producir úlceras en la piel de difteria. ¿Bien? Perfecto, amigos. Esto yo lo comparto para que ustedes conozcan, para que ustedes puedan empoderarse un poco en la información de salud y para que nuestros amigos que también nos ven que son estudiantes de medicina o que son médicos también puedan tener alguna información adicional, ¿sí? Igual, con respecto de cómo se realiza el diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, acá, bueno, se siembran el hisopado que se realiza en unas plaquitas, que son una especie de tienen cultivo, que son como una especie de gelatina, para que lo puedan entender las personas que no están familiarizados con esto. Bien, entonces, esto es algo de los diagnósticos diferenciales de difteria. Usualmente, como les menciono, produce una membrana blanca en la parte faríngea, bien, y puede producir manifestaciones neurológicas y se diagnostica con cultivo PCR. Bien, por eso es tan importante a nivel nacional tener estos hisopos, este material, para no estar centralizando todas las muestras en un solo lugar o tener laboratorios referenciales, bien, como lo está haciendo el instituto como parte de transferencia tecnológica. Pero todavía tenemos que ser sinceros, faltan algunas cosas, sobre todo en las regiones. Muchos me escriben de las regiones, sobre todo pacientes infectados con VIH, que por la pandemia han tenido problemas en recibir su tratamiento antirretroviral. Y es una realidad que no debemos esconder, porque no solo pasa en Perú, pasa en diferentes lugares, ¿bien? Y acá, por ejemplo, podemos ver la característica que tienen estas bacterias pequeñitas, que son como un hisopo, ¿bien? Que son como un palito. Esto obviamente, les explico a los que de repente no tienen información médica, esto se obtiene de un hisopado de la faringe, ¿bien? Y esto se ve al microscopio, con un lente de aumento, ¿bien? Para que lo puedan entender. Perfecto, entonces, bien, entonces, aquí les dejo un poquito sobre las pruebas de laboratorio para difteria. Usualmente puede ser el cultivo, ¿no? Puede haber PCR también, o pruebas para identificar las toxinas. ¿Perfecto? Perfecto. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Como es una bacteria, se puede aplicar antibióticos. A diferencia del COVID, que es un virus. Los antibióticos, los antimicrobianos, no funcionan para los virus. Y esto es un mensaje también que le doy a la población en general en este momento. Muchas veces, doctor, me duele la garganta, por favor, póngame una ampolla que es mejor para mí. Y tienen solo un día de evolución. Doctor, a mí me ponen en la farmacia ceftriaxona y me ponen mi dexametasona. Y con eso me cura rápido. Pero estamos haciendo un uso indiscriminado de los antibióticos. A veces el médico solamente le examina y le da paracetamol o le da sintomáticos por el periodo de enfermedad y por los antecedentes.
Y la mayor parte de infecciones respiratorias son virales, a diferencia de esta que es una infección bacteriana. ¿Bien? Con respecto, bueno, aquí nos habla un poquito del diagnóstico y manejo inicial, pero idealmente, ni bien yo sospecho, como médico, tengo que iniciar el tratamiento y tengo que valorar el uso de la antitoxina. Ojo que para mis colegas médicos la antitoxina no debe usarse en pacientes, en mujeres gestantes, ¿sí? Y el tratamiento antibiótico debe ser por 2 semanas. 2 semanas, ¿bien? 2 semanas, ¿ya? No estoy promoviendo aquí automedicación, por cierto. Obviamente usted como paciente, si es que tiene estas manifestaciones, tiene que acudir a su médico para que pueda examinarlo. ¿Bien? Igual, aquí estamos viendo un poquito del esquema del tratamiento antibiótico. El tratamiento de elección es eritromicina y también se puede usar penicilina procaína. Les pregunto a mis colegas médicos en este momento, ¿tendrán en sus hospitales eritromicina endovenosa o penicilina procaína? A ver si es que nos pueden escribir y nos comparten un poco de esto, ¿no? Porque bueno, sabemos que desde el 2018 han venido planificando o reuniéndose nuestras autoridades para poder planificar y prevenir todo eso. Entonces, les pediría que de repente puedan compartirnos, sobre todo los colegas del primer nivel de atención, ¿bien? Que tienen algunas dificultades, que se han ahondado por la pandemia, ¿bien? Perfecto. Medidas de prevención y control de infecciones. La prevención la podemos hacer desde casa, la pueden hacer todos podemos prevenir. No necesitamos ser médicos para prevenir, ni ser especialistas para prevenir. Bien, la primera medida, usted tiene que vacunar a sus niños. 2, 4, 6 meses, 1 año y medio, 4 años, 5 dosis, 3 y 2 de refuerzo. Bien, si es que su calendario de vacunación está de acuerdo a eso, siéntase tranquilo. Bien, idealmente se tiene que poner un refuerzo de 11 a 12 años y luego de eso cada 10 años. Pero en este momento, por estrategia, nuestras autoridades están priorizando los grupos vulnerables. Y ojo, les digo, las vacunas son gratuitas en los establecimientos de salud, pero algunos nos están diciendo que pues van y les dicen que no, que tienen algunas dificultades. Entonces, decirles que también hay centros vacunatorios privados donde ustedes pueden acudir, obviamente bajo la evaluación de un médico y con la prescripción médica, y pueden aplicarse o con la indicación del médico las vacunas. Y esto no solamente pasa para difteria, sino para otro tipo de vacunas. Y también vacunas en adultos. Los adultos se pueden vacunar, los adultos mayores también se pueden vacunar. Que no quede como un mito. ¿Bien? Igual, aquí tenemos las medidas de prevención, ¿no? Cobertura, aislamiento de esa persona que se realizan de manera hospitalaria o en el centro de atención, donde se van a realizar. Bien, igual respecto a la administración de la antitoxina, aquí están las dosis según la alerta epidemiológica. Mis colegas médicos o mis amigos alumnos de medicina pueden acudir a la alerta epidemiológica que está aquí referida y la que ha salido también el día entre hoy, hoy día en la madrugada, o hoy día, ¿sí? Perfecto. Pero nos dicen que están buscando recién, bueno, están tratando de buscar la antitoxina, ¿no? Que es importante también tenerla, que la tengan los establecimientos que van a atender a estos pacientes. Bien. Vacunación como prevención. Esto es algo muy fundamental, amigos. Y lo pongo y lo dejo en una diapositiva y lo voy a dejar largo rato aquí. Recuerden, vacunar. Los que son responsables de los niños son los padres. Y ellos, como responsables, tienen que vacunar a sus hijos. Si es que están apareciendo estas enfermedades, son porque hay personas que están promoviendo la no vacunación, la antivacunación. Y eso no es posible, porque las vacunas han salvado millones de vidas. Si es que en este momento no tenemos vacunas, perdón, no tenemos enfermedades que veíamos en el pasado y por las cuales muchos humanos han fallecido durante la historia de la humanidad, es porque tenemos las vacunas. ¿Bien? Y usted, como padre de familia o responsable, tiene que vacunar a sus niños y tener al día su calendario de vacunación. Bien, entonces vuelvo a repetir: 2, 4, 6 meses y 2 refuerzos a los 18 meses y 4 años. ¿Perfecto? Por favor, difúndanlo. Esas 10 personas que me están viendo en este momento,
o los que han compartido esta presentación, difúndanlo. Hablen con sus vecinas, bueno, obviamente con mascarilla, idealmente por celular, no van a salir a las calles a hablar, compartan la información, ¿bien? Recuerden que si es que el paciente tiene, o sea, difteria, alrededor van a tener, las manzanas alrededor van a tener que vacunarse. Es por esto que las infecciones y el control y la prevención de las infecciones es tarea de todos. ¿Por qué? Porque nos puede afectar de manera directa. Si en mi comunidad hay una persona que puede estar infectada, puede tener algún tipo de infección, ¿bien? Puede repercutir en los que viven alrededor. Y esto, ojo, hago énfasis, no estoy promoviendo discriminación, sino responsabilidad y empoderamiento de información que tienen que tener todos como ciudadanos que son, ¿bien? Y como adultos que son, ¿sí? Como lo digo siempre, el DNI no solamente se tiene para elegir, sino también para asumir responsabilidades. Y en el Perú todos asumen responsabilidades cuando son mayores de 18 años. Bien, entonces, alerta epidemiológica, ¿sí? Aquí les adjunto la alerta epidemiológica para mis amigos internos y para mis amigos médicos. Bien, y aquí esto es algo importante. Esto es lo que nos decía la alerta epidemiológica 024, vacunación de bloqueo. ¿Qué quiere decir? Que 121 manzanas alrededor de donde vive el caso que se reportó tienen que vacunar a los menores de 5 años. Recuerden, las vacunas de 2, 4, 6 meses vienen con la pentavalente. Ahí viene la vacuna para difteria, para que me puedan entender, por favor. Bien, y también tenemos la DPT con mayúsculas o la DT, bien, hasta completar 5 dosis. ¿Qué van a hacer? Probablemente los que tengan casos en los que viven van a buscar alrededor y van a ir a sus casas. Las personas que trabajan y van a vacunar, van a pedirle su cartilla de vacunación a las mamás, a los papás, porque la responsabilidad de cuidar a los hijos es de ambos. Tengan su cartilla de vacunación a la mano. Incluso si ustedes, a ti te digo, amigo, que tengas 15 años, que tienes 20 años, que tienes 30, pídele a tus padres tu cartilla de vacunación. Es importante, ¿bien? De los 5 a 6 años van a aplicar también 7 años a más y van a priorizar gestantes de 27 a 36 semanas de gestación. A las gestantes se le pone el DTaP a celular. ¿Bien? Perfecto, amigos. Entonces, les voy a mostrar algo interesante. ¿Bien? Este es el monitoreo que van a hacer rápido de vacunación. Van a ir a los domicilios, probablemente de los casos, las manzanas que viven alrededor de estos casos, y van a ver si es que sus cartillas de vacunación las tienen completas. ¿Sí? Y de acuerdo a eso vacunarán. Bien, y también para hacer de nuevo énfasis, por favor, este 7 y 8, este fin de semana va a haber campaña de vacunación gratuita de difteria. Lo va a hacer el Ministerio de Salud, las vacunas son gratuitas. Bien, y si usted por algún problema no tiene acceso a estas vacunas gratuitas, que en teoría no debería ser así, pero yo sé que pasa, porque me escriben muchos pacientes preguntando, doctor, ¿dónde nos podemos poner las vacunas de manera privada? ¿Ya? Eso también es parte de la responsabilidad que uno puede tener, ¿no? Y hay vacunas que no están dentro de nuestro calendario de vacunación, que dicho sea de paso es uno de los más completos de América, ¿no? Pero bueno, hemos tenido problemas de coberturas por las inmunizaciones. Y aquí, por ejemplo, les hago recordar, por favor, este es el calendario de vacunación según UpToDate, una referencia de Estados Unidos, de 0 a 6 años, y para que recuerden que nuestro calendario de vacunación también tiene las vacunas de la parte de la penta, la DPT, a los 2, 4 y 6 meses, un refuerzo a los 18 meses, ellos lo ponen entre los 15 a 18 meses, y un refuerzo a los 4 años. Bien, a los 4 años. Y aquí también pueden ver todas las vacunas que ustedes pueden ponerle a sus niños. Hepatitis B se previene con vacunas, rotavirus, la forma más grave se previenen con vacunas, la difteria, el tétano, la pertusis, la tosferina se previenen con vacunas, el hemófilos influenza, que es una infección respiratoria, una bacteria, se previene con vacunas, el neumococo se previene con vacunas, ¿bien? La polio se previene con vacunas, ¿bien? La influenza también se previene con vacunas.
¿ya? El sarampión, la rubiola, la papera también se previene con vacunas. La varicela igual, la hepatitis A también, ¿bien? Y acá, por ejemplo, hay otro tipo de vacunas que no están dentro de nuestro calendario de vacunación, pero, por ejemplo, acá está la vacuna para el meningococo, ¿bien? Que es una bacteria encapsulada que produce meningitis, en niños sobre todo, ¿bien? Rubiola, paperas, por favor. Tienen todo esto y es gratuito en el estado, la mayor parte de estas vacunas. Entonces usted tiene que vacunar a su niño, es su decisión. Yo le doy la información. Usted decida, pero mi recomendación es que es mejor vacunar que no vacunarse, porque luego vamos a estar lamentándonos. Hago hincapié, la reflexión que ha tenido el papá de esta menor, de esta niña que dolorosamente y lamentablemente falleció. No vacunamos a nuestra hija, no terminamos las dosis. ¿Y qué pasó? La niña lamentablemente fallecía en este momento. Bien, creo que no quisieran que suceda lo mismo, ¿no? De manera personal no me gustaría que le suceda eso, ¿no? Bien, más aún porque estas vacunas son gratuitas. Bien, perfecto. Igual, igual, no solamente los niños se vacunan, también se vacunan los adolescentes de 7 a 18 años. Hay calendarios de vacunación para ellos también. Influenza, neumococo, hepatitis A. Bueno, hepatitis A acá en Perú es endémica. Bien, eso de vacunar hepatitis A se tendría que hacer previa evaluación. Bien, porque es endémica, pero casi todos hemos tenido hepatitis A. Bien, esto sí, hacer un énfasis, y vamos a hacer una charla de vacunas con un médico pediatra, ¿bien? Y también vamos a hacer una charla de vacunas para adultos. ¿Por qué? Porque en este momento le declaramos, vamos a hacer un frente contra los antivacunas, porque esto no puede seguir pasando, ¿bien? La pseudociencia no puede desplazar a la ciencia, y esto lo digo enfáticamente. Enfáticamente, las vacunas han salvado millones de vidas, las mascarillas están salvando millones de vidas, el lavado de manos está salvando millones de vidas y son cosas sencillas que usted puede hacer en su casa. Usted puede lavarse las manos durante 20 a 30 segundos. ¿Bien? Usted puede acceder a las vacunas que son gratuitas. Usted puede usar una mascarilla. No es algo que sea difícil. Sé que bajo algunas circunstancias de mis amigos que viven en lugares muy, muy difíciles puede pasar, pero de todas maneras hay que hacer énfasis en eso. ¿Bien? Y aquí, por ejemplo, también les traigo el calendario de vacunación, bien, por ejemplo, en adultos. Los adultos también se vacunan. Recuerde, la influenza anual, tienen que vacunarse los adultos con influenza anual. Bien, un refuerzo cada 10 años de difteria. ¿Ya? Sé que en este momento nuestro calendario de vacunación está priorizando grupos y por estos casos que están apareciendo está priorizando grupos. Sin embargo, eso no quiere decir que no esté indicado vacunar bajo una evaluación médica, claro está, a los adultos. Ojo, hay que tomar esto en cuenta. Bien, hay que considerarlo. Bien. Igual, la vacuna para el VPH, para el virus de papiloma humano, que tanto nos produce cáncer de cervix a las mujeres, ¿bien? Incluso cáncer de pene también en los varones. Se vacuna a niños, a niñas en nuestro país de manera gratuita contra el VPH. Los adultos pueden vacunarse también, doctor. He tenido relaciones sexuales ya, o he tenido ya una verruga genital, o he tenido un problema en el cuello del útero. ¿Puedo vacunarme, doctor? La respuesta, sí, usted puede vacunarse. Que esta vacuna esté disponible, esté priorizada en nuestro calendario de vacunación para las niñas, sí, pero también se puede administrar a los adultos o a las adultas, varones o mujeres. ¿Bien? Perfecto. Ese es el mensaje. La vacuna del neumococo igual, la del meningococo también, la vacuna para varicela también. Bien, perfecto, perfecto. Estamos compartiendo información valiosa, porque yo sé que ustedes van a reflexionar al respecto. Bien, igual.
igual, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí lo voy a hacer, voy a hacer mucho énfasis en, por ejemplo, de acuerdo a condiciones que tiene el paciente, qué vacunas están indicadas. Por ejemplo, las gestantes se pueden vacunar, claro que se pueden vacunar, tienen que protegerse contra la influenza, contra el tétano, la difteria, la pertusis. Bien, los pacientes inmunosuprimidos, inmunocomprometidos, ¿no? También pacientes que tienen diabetes, que tienen cáncer, que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis, pueden vacunarse también. Obviamente bajo la evaluación de un médico, pero usualmente en ellos se puede administrar, estoy hablando, ¿no?, de pacientes que tienen una supresión, que no sean VIH, porque los pacientes que viven con VIH, el calendario, las vacunas, se tienen que administrar de acuerdo a el nivel de CD4 que tengan, ¿sí? Y esa evaluación, obviamente, previamente tenemos que evaluarlos, ¿bien? Pero esto es para mostrarles. Por ejemplo, paciente VIH, ¿cuál es la causa más frecuente de neumonía en paciente VIH? Bacteriana por neumococo. ¿Cuál es la causa más frecuente de neumonía en niños? Neumococo. ¿Cuál es la causa más frecuente de neumonía en adultos? Neumococo. ¿Cuál es la causa más frecuente de neumonía en adultos mayores? Neumococo. Está la vacuna y no se vacuna. Y terminan con complicaciones, incluso falleciendo algunos. ¿Bien? Entonces, esto es para demostrarle que, por ejemplo, los adultos también se vacunan. Por ejemplo, hay adultos que se les extirpa, para que entiendan, se hace una esplenectomía, un retiro del vaso, por algunas circunstancias o algunas enfermedades. En ellos también hay que hacer un calendario de vacunación. Los pacientes que se trasplantan, son trasplantados de médula ósea, ¿bien? También tienen que vacunarse de nuevo, se tiene que armar un calendario de vacunación nuevo para ellos. ¿Bien? En los pacientes y obviamente, pues, los trabajadores de salud, ya sería el colmo que un trabajador de salud, lo hay, pasa, pero pues que de repente no accede a la vacunación teniéndola cerca. ¿Bien? Y ellos son los primeros que tienen que vacunarse porque están en la primera línea, están al frente, se pueden infectar, están con riesgo, lamentablemente, pero es parte del trabajo que realizan o que realizamos, ¿sí? Igual, los hombres que tienen sexo con hombres, o los pacientes que son determinados HCH, bien, que son nuestros amigos, que usualmente también los atendemos, bien, por diferentes tipos de infecciones o enfermedades, bien, o los pacientes que también son pacientes heterosexuales, igual, aquí no hay que discriminar a nadie, ellos también tienen que vacunarse, bien. Perfecto, amigos. Entonces, esto es para demostrarles que los adultos pueden vacunarse también. Pueden vacunarse. Y obvio, que como todo fármaco, las vacunas tienen contraindicaciones también. ¿Sí? Tienen contraindicaciones. Es por eso que las vacunas deben, obviamente, ser indicadas por un médico previa evaluación, previa elaboración de una historia clínica. Bien, no es que yo llamo por teléfono a una agencia de vacunas y digo, quiero que me vacunen, ¿sí? Y vienen y me vacunan. No, tiene que estar indicado por un médico. ¿Por qué? Porque hay contraindicaciones de las vacunas. Pueden producir alergias en un porcentaje muy reducido, pero como todo, se tiene que poner en una balanza la protección que nos dan las vacunas, las millones de vidas que han salvado las vacunas. Bien, obviamente que hay que tener precauciones y tienen contraindicaciones algunas vacunas. Bien, y lo pongo para que ustedes lo sepan también, porque hay que darles la información. Yo con esto no les estoy diciendo no se vacunen, sino que todo se pone en una balanza. Y es mejor vacunar. Nos protege más, protege a nuestra comunidad. Se produce la típica inmunidad de rebaño, que todo el mundo habla de COVID, inmunidad de rebaño, inmunidad de rebaño, inmunidad de rebaño. Hablan de COVID, pero no se quieren vacunar para producir inmunidad de rebaño para otras infecciones. Bien, entonces, les agradezco que me hayan escuchado a estas 11 personas o 10 que están siguiéndome en este momento. Los animo a promover la vacunación. Recuerden, este fin de semana vamos a tener a nivel nacional vacunas contra difteria, salud, MINSA, de manera gratuita.
Para los que de repente tienen algún tipo de inconveniente, también hay centros vacunatorios privados en los cuales ustedes pueden acceder a las vacunas, ¿bien? Eso es algo muy importante. Entonces, a ver, vamos a hacer algunas aclaraciones. Nos pregunta Marta Utría, o bien, ya, saludos Marta. Nos pregunta Marta Domínguez. Buenas tardes, doctor. ¿Yo puedo vacunarme contra la difteria aunque tenga toxoplasmosis ocular congénita? Ya. Tendríamos que ver, obviamente, hacer una historia clínica, ver si es que detrás de esa toxoplasmosis hay otra infección de fondo, ¿no? Pero si es, a ver, si es que no tienes algún otro tipo de comorbilidad, estaría indicado en este momento, y más aún si es que vives alrededor de personas que tienen difteria o se han reportado casos, sería importante optar por la vacunación. Pero de todas maneras es importante que se individualice siempre los casos. Bien, doctor Jorge Luis, un saludo, espero que se encuentre bien. Vanessa Jacqueline nos pregunta cómo se contagia la difteria. Se contagia de manera respiratoria, hablando, ¿no? Así uno se infecta de difteria. Es algo parecido a cómo uno se infecta para el COVID. ¿Bien? Doctor, buenas noches. ¿Podría compartir su ponencia? Carlos de la Cruz, Tazaico. Hola, Carlos. Voy a tratar de... Bueno, ya le estoy compartiendo. Voy a tratar de compartirla, a ver. De todas maneras, esta ha sido una revisión que se ha realizado hasta antes que salga la última norma. Sería interesante poder, perdón, norma no, sino la última alerta, sería importante revisarla. La he revisado rápidamente en la mañana, ¿ya? Pero de todas maneras podemos hacer compartir. Si te animas, de repente puedes escribir las dudas que tengas o puedes compartir con nosotros algún otro artículo que tengas de difteria. Bien, entonces, les mencionaba respecto a difteria, ¿no? ¿Por qué la charla se titulaba Crónica de una enfermedad y muertes dolorosamente anunciadas? Porque como lo hemos demostrado en nuestra exposición, esta enfermedad está circulando por nuestros vecinos. Y por diferentes motivos hay personas que han de repente acudido de otros países y han migrado. Y eso trae una carga también de enfermedades infecciosas y otro tipo de enfermedades también, por ejemplo, VIH, enfermedad de transmisión sexual, cáncer. Bien, eso implica una carga para el país. Ustedes saben que Perú ha abierto las puertas y esa ha sido política de nuestro gobierno, ¿sí? En otros países tal vez han sido un poco más restrictivos. Eso lo he podido ver de manera presencial cuando he estado en otros países. Pero Perú, de manera bondadosa, ha abierto las puertas. Sin embargo, hago un llamado a las autoridades y hago un llamado también a la reflexión de la comunidad y la ciudadanía con respecto a que esto era ya una enfermedad que previamente venía pues circulando y que lamentablemente se ha encontrado con la pandemia, y la pandemia ha producido que las coberturas de vacunación bajen. Es decir, los niños vacunados bajaron. Entonces, menos protegidos, más riesgo de que circule. Eso es, es la razón por la cual hemos visto crónica de una enfermedad lamentablemente anunciada. Bien, y pues también tenemos que hacer un llamado también pues a los colegas que están en el primer nivel de atención atendiendo en este momento, o a colegas que están en los hospitales. ¿Tienen toxina para difteria, antitoxina? ¿Tienen penicilina procaínica o procaína? ¿La tienen? Sería importante que lo compartan, ¿no? Porque si es que estamos ante una alerta epidemiológica y estamos ante el incremento de casos después de 20 años, que no nos sorprenda que esta enfermedad pueda comportarse de alguna otra forma y pueden aumentar los casos. Y en los hospitales tenemos antitoxina, tenemos los medicamentos ideales, tenemos eritromicina endovenosa. Ya un llamado a la reflexión, incluso de las autoridades, que hoy han hecho declaraciones
y están promoviendo, pues obviamente como corresponde, estas campañas de vacunación que se van a realizar el fin de semana. Bien, entonces, espero que haya sido útil esta ponencia. Vamos a tratar de hacer de manera más seguida este tipo de ponencias. Si es que alguno tiene un tema del cual quiera conocer, quiera saber, pues nos puede escribir y podemos conversar al respecto. Bien, les pido que difundan el mensaje, que si pueden, compartan la fanpage y le den like a la fanpage, de que la compartan, que compartan las publicaciones. Creo que estamos haciendo el esfuerzo para poder llevar la información a todos, ¿bien? Y también hago la invitación a que vamos a realizar una teleorientación de manera gratuita los viernes, ¿bien? Ya está indicado el número al que ustedes pueden escribir, pueden decirnos, contarnos su caso, y vamos a priorizar los casos de infección por COVID, ¿no? A los que nosotros podamos dar algún tipo de orientación, y a las personas que están viviendo con VIH, que también han sufrido esta pandemia, ¿no? Falta de medicinas, a veces disponibilidad de los medicamentos, diagnósticos nuevos que hemos tenido durante estos meses, y en los meses en los que todo estaba cerrado no tenían dónde comprar o adquirir, o no tenían dónde acudir para tener su tratamiento antirretroviral. Bien, entonces la pandemia nos está afectando, y que no nos sorprenda que diferentes infecciones puedan reemerger en lo que queda del año, en lo que inicia el próximo año. Estamos viendo una epidemia también de dengue a nivel latinoamericano, y esto es desde el año pasado. Entonces, dengue, COVID, difteria, cada vez estamos viendo las enfermedades infecciosas que están reemergiendo. Un saludo para todos, espero que se encuentren bien, compartan la página, denle like, y espero que cada vez más se puedan unir personas que nos puedan ayudar a prevenir, porque ese es nuestro objetivo, prevenir. A mí como médico ya no me gusta mucho ver pacientes que están enfermos, a mí me gusta más ver pacientes sanos. ¿Y cómo puede pasar esto? De manera, prevenir, podemos hacer de la casa, en la comunidad, en el estado, en el primer nivel, en el segundo, en el tercer nivel de atención. No porque soy el hospital más grande del Perú voy a dejar de prevenir. Bien, entonces es algo que tiene que cambiar, tiene que hacer cambiar nuestro chip. Además de esto, tenemos una charla el día domingo con la doctora Carol, bien, que es médica rehabilitadora, y vamos a conversar sobre la importancia de la terapia física o la terapia respiratoria en pacientes con COVID-19. Bien, creo que es un tema bastante importante porque usualmente recibimos bastante inbox o escritos en los que nos dicen, por ejemplo, doctor, no puedo respirar bien, ya me ha pasado un mes, 2 meses de COVID, no puedo, me falta el aire, quiero ir a rehabilitación, están cerrados los servicios de rehabilitación, o hay algunos que están atendiendo de manera privada. Bien, entonces, a ver, vamos a ver si es que el soplar el globo está bien, si es que usar el espirómetro de incentivo está bien, vamos a ver cuántas sesiones debería tener un paciente de la parte fisioterapia respiratoria para poder volver a poder sentirse mejor. Recuerden que la medicina física y rehabilitación es muy importante en la parte de la atención, en la parte de la recuperación de los pacientes. Hemos visto pacientes con desórdenes cerebrovasculares, hemorrágicos, isquémicos, como con las terapias físicas se recuperan, ¿bien? O pacientes que han tenido algunas lesiones traumatológicas o neurológicas, y como con la terapia física progresivamente van avanzando, van recuperándose. Eso es algo muy importante. Y si es que tenemos la oportunidad de que nuestra amiga Carol doctora Carol nos pueda apoyar en esta iniciativa, es perfecto. Compartan la publicación. Mañana vamos a tratar de hablar también con el doctor Pichardo respecto a lo que es el oxocelismo. Bien, el oxocelismo, como ustedes saben, es la mordedura de la araña que puede desencadenar un cuadro fatal. Y hemos visto que hace unos cuantos días salió una noticia de que un menor, lamentablemente, por una mordedura de araña falleció. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? ¿Y cuáles son los síntomas usualmente que uno tiene para mordedura de araña? Usualmente las personas confunden la mordedura de araña con el herpes que sale en los labios. No es lo mismo. Y eso lo vamos a conversar mañana a las 4 o 5 de la tarde, que ya lo vamos a anunciar.
Bien, espero que todo vaya bien. Un saludo para todos y esto ha sido todo por hoy. Que les vaya bien. Hasta luego.